La trilogía de El Padrino y la identidad italoamericana, un análisis. La trilogía de El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola y basada en la novela homónima de Mario Puzo, es considerada una de las obras cinematográficas más influyentes de todos los tiempos. Más allá de su trama envolvente sobre el poder y la traición en el seno de una familia mafiosa, El Padrino ofrece una profunda exploración de la identidad italoamericana, capturando tanto los estereotipos como las complejidades de esta comunidad en los Estados Unidos. A través de sus 3 entregas, la trilogía presenta una rica narrativa que refleja las luchas, los valores y la evolución de los italoamericanos a lo largo del siglo XX. Desde el inicio de la primera película en 1972, la figura de Vito Corleone, interpretada magistralmente por Marlon Brando, se erige como un símbolo de autoridad y tradición. Vito es el patriarca que encarna los valores tradicionales italoamericanos, la importancia de la familia, el honor y la lealtad. La boda de su hija, que abre la película, es una vívida representación de estas tradiciones, donde la comunidad se reúne para celebrar y reafirmar sus lazos culturales. A medida que la trama avanza, se revela la dualidad de la identidad italoamericana. Mientras que Vito y su familia intentan mantener sus raíces y valores tradicionales, también deben adaptarse a la realidad de ser inmigrantes en un país que a menudo los ve con desconfianza. La ascensión de Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, ilustra este conflicto. Michael, inicialmente distanciado del negocio familiar, se ve arrastrado al mundo del crimen organizado, simbolizando la lucha interna entre la asimilación y la preservación de la identidad cultural. En la segunda entrega, El Padrino, parte 21974. La narrativa se enriquece con la historia de los orígenes de Vito Corleone en Sicilia y su llegada a Nueva York. Estas escenas destacan las dificultades enfrentadas por los inmigrantes italianos al llegar a Estados Unidos, desde la pobreza y la discriminación hasta la necesidad de formar comunidades cerradas para protegerse y prosperar. La evolución de Vito, desde un joven huérfano hasta convertirse en un poderoso jefe mafioso, refleja la adaptación y la resistencia de los italoamericanos frente a un entorno hostil. Por otro lado, la película también muestra la complejidad de la segunda generación de italoamericanos, representada por Michael. Su creciente poder y su transformación en un implacable líder mafioso evidencian el costo de la ambición y la pérdida de los valores familiares. La lucha de Michael por mantener el legado de su padre, mientras enfrenta traiciones internas y la creciente presión de las autoridades, simboliza la fragilidad de la identidad italoamericana en un contexto de cambio y modernización. La tercera entrega, El Padrino, parte 31990, aunque menos aclamada que sus predecesoras, sigue explorando estos temas. Michael, ahora envejecido y arrepentido, busca redimirse y legitimar los negocios de la familia. Sin embargo, su pasado y las consecuencias de sus acciones continúan persiguiéndolo. Esta película resalta la tensión entre el deseo de redención y la inescapabilidad del legado criminal, reflejando las luchas internas de muchos italoamericanos de segunda y tercera generación por reconciliar su identidad cultural con sus aspiraciones personales. La trilogía de El Padrino no solo ofrece una narrativa fascinante sobre el crimen organizado, sino que también sirve como un espejo de la experiencia italoamericana. A través de sus personajes complejos y sus tramas entrelazadas, Coppola y Puzo lograron capturar la esencia de una comunidad que ha dejado una marca indeleble en la historia de Estados Unidos. Para aquellos interesados en explorar más sobre este tema y descubrir otros análisis cinematográficos, los invitamos a ver más videos en la lista de reproducción asociada o en el video recomendado en la descripción del video que acaban de ver.